Estaba pagando el pastel en el supermercado cuando el cajero, un hombre mayor de unos 60 años, de repente me tomó del brazo con firmeza. Sus ojos me miraron con una intensidad que me incomodó, y se inclinó hacia mí para susurrarme algo al oído. Sus palabras fueron como un golpe que no esperaba, algo sobre mi hijo y su familia que me dejó completamente paralizada. No podía creer lo que acababa de escuchar. El hombre me soltó el brazo y siguió atendiendo como si nada hubiera pasado, pero yo me quedé allí, con el recibo temblando en mi mano, tratando de procesar esas palabras que ahora daban vueltas en mi cabeza sin parar. Salí del supermercado por la entrada trasera, necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Sería posible que lo que me había dicho ese extraño fuera cierto? ¿O simplemente era un malentendido de alguien que no conocía realmente mi situación? Decidí esconderme detrás de unos contenedores de basura que había cerca del estacionamiento. Desde allí podía observar sin ser vista. Si lo que había escuchado era verdad, pronto lo sabría con mis propios ojos. Mi nombre es Adelia Flores, tengo 67 años, y durante toda mi vida he trabajado duro para mantener unida a mi familia. Vivo sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, con una pensión que apenas me alcanza para cubrir los gastos básicos. Cada mes cuento los dólares varias veces antes de decidir en qué gastarlos, siempre priorizando las necesidades de otros antes que las mías. Octavio, mi único hijo, se casó hace 3 años con Celina, una mujer que desde el principio me pareció un poco distante. Pero traté de darle el beneficio de la duda, pensando que tal vez era solo timidez. Con el tiempo, sin embargo, comencé a notar cosas extrañas en su comportamiento, aunque nunca dije nada porque no quería crear conflictos en el matrimonio de mi hijo. La familia de Celina siempre había sido muy cordial conmigo, especialmente su padre Lorenzo. Pero había algo en sus miradas que no terminaba de convencerme. Siempre me hablaban de lo difícil que era su situación económica, de cómo luchaban para llegar a fin de mes, y yo, sin dudarlo, trataba de ayudarlos cuando podía. Desde mi escondite podía ver perfectamente la entrada principal del supermercado. Octavio había quedado esperándome en el carro, pero ahora tenía una vista clara de todo lo que sucedía. Las palabras del cajero resonaban una y otra vez en mi mente como un eco que no se callaba. Habían pasado apenas 2 minutos cuando vi algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre la familia de mi nuera. Por la entrada principal del supermercado salió Lorenzo, el padre de Celina, cargando bolsas que parecían bastante pesadas. Pero no eran bolsas comunes y corrientes. Eran bolsas de una tienda cara que yo conocía solo de vista, porque nunca había tenido los recursos para comprar allí. El nombre de la tienda brillaba dorado en las bolsas negras que cargaba con naturalidad, como si fuera algo completamente normal para él. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Lorenzo caminó hasta un carro que estaba estacionado a pocos metros de donde yo me escondía. No era el carro viejo y desgastado del que siempre me hablaban cuando pedían ayuda. Era un vehículo nuevo, reluciente, de un color claro que brillaba bajo el sol de la tarde. Las llantas parecían recién compradas y la pintura no tenía ni un solo rasguño. Lo vi abrir la cajuela del carro y guardar las bolsas con cuidado, como quien protege algo valioso. Después sacó su teléfono y comenzó a hablar con alguien. Aunque no podía escuchar la conversación, su lenguaje corporal era relajado, como el de una persona que no tiene preocupaciones económicas urgentes. En ese momento recordé todas las veces que Celina había llamado a Octavio pidiendo ayuda. Siempre era la misma historia, que no tenían dinero para pagar la renta, que necesitaban ayuda con los gastos médicos de Lorenzo, que no podían comprar comida suficiente para toda la semana. Y mi hijo, con su corazón bondadoso, siempre encontraba la manera de enviarles algo. Pero lo que estaba viendo con mis propios ojos no coincidía para nada con esas historias de necesidad desesperante. Las bolsas caras, el carro nuevo, la actitud relajada de Lorenzo, todo parecía contradecir completamente la versión que nos habían estado contando durante meses. Una sensación fría comenzó a recorrer mi cuerpo, como cuando uno presiente que algo muy malo está a punto de suceder. Las palabras del cajero empezaban a cobrar sentido, aunque aún me resistía a creerlas por completo. ¿Sería posible que la familia de mi nuera nos hubiera estado mintiendo todo este tiempo? Lorenzo terminó su llamada y se dirigió hacia la entrada del supermercado nuevamente. Parecía buscar algo o alguien. Sus ojos recorrían el estacionamiento con cuidado, como si quisiera asegurarse de que nadie lo hubiera visto. Esa actitud cautelosa me pareció muy sospechosa. Decidí quedarme escondida un poco más.
Mi instinto me decía que había más cosas por descubrir, y después de lo que había visto, ya no podía simplemente ignorar la situación. Necesitaba estar completamente segura antes de hablar con Octavio sobre esto. Mientras permanecía escondida, comencé a recordar cómo había llegado hasta ese momento. Esa mañana me había despertado con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía meses que no visitaba a la familia de Selina, y quería causar una buena impresión llevando algo especial para compartir. Me dirigí a mi pequeña cocina y abrí el frasco donde guardaba mis ahorros. Contar esas monedas se había convertido en un ritual doloroso pero necesario. Separé los billetes arrugados y las monedas que había estado guardando durante semanas, sacrificando pequeños placeres como un café en la panadería o una revista en el kiosco. Tenía exactamente $43. No era mucho, pero había decidido usar 20 para comprar un pastel decente en la panadería del barrio. El resto lo necesitaba para mis gastos de la semana siguiente, principalmente para comprar mis medicamentos y algunos alimentos básicos. Me bañé con cuidado y elegí mi mejor vestido, ese que guardaba para ocasiones especiales. Era un vestido sencillo pero limpio, que me hacía sentir presentable. Me peiné tratando de ocultar las canas que cada día eran más notorias, y me puse los aretes de perlas falsas que mi difunta madre me había regalado hace tantos años. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo del baño. Vi a una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida, que había criado a su hijo sola después de quedar viuda, y que ahora trataba de mantener unida a una familia que parecía valorar más el dinero que los sentimientos. Octavio llegó a recogerme exactamente a la hora acordada. Mi hijo siempre había sido puntual, una cualidad que admiraba en él. Cuando subí a su carro, noté que parecía un poco tenso, pero pensé que tal vez era nerviosismo por la visita familiar. Durante el trayecto hablamos de cosas sin importancia. Él me contó sobre su trabajo en la oficina, sobre algunos problemas menores que había tenido con su jefe, pero evitó hablar de Selina o de su familia política. Eso me pareció extraño, porque normalmente me mantenía informada sobre cómo estaban las cosas en su matrimonio. Cuando llegamos al área donde vivía la familia de Selina, le pedí que parara en el supermercado. Quería comprar un pastel fresco para acompañar el almuerzo. Octavio se ofreció a entrar conmigo, pero le dije que prefería hacerlo sola, que no tardaría mucho. La panadería dentro del supermercado tenía varios pasteles disponibles. Elegí uno de vainilla con decoración sencilla, nada extravagante pero presentable. Costaba exactamente $18, 2 menos de lo que había presupuestado, lo que me alegró porque significaba que podría comprar una pequeña tarjeta de felicitación también. Fue en la fila para pagar cuando sucedió todo. El cajero, un hombre que parecía tener mi edad, me atendió con normalidad hasta que vio mi nombre en la tarjeta de crédito que intenté usar primero. La tarjeta fue rechazada, como yo esperaba, porque sabía que no tenía fondos suficientes. Entonces saqué el dinero en efectivo. Fue en ese momento cuando el hombre me miró con más atención. Susurró mi nombre, Adelia Flores, y me preguntó si yo era la madre de Octavio. Cuando le confirmé que sí, su expresión cambió completamente. Se veía preocupado, casi asustado. Lo que me dijo después de tomarme del brazo fue algo que jamás podré olvidar, aunque en ese momento me negué a creerlo. Sus palabras fueron directas y dolorosas. Me dijo que la familia de mi nuera venía regularmente a ese supermercado gastando cientos de dólares en productos importados y carnes premium, mientras que al mismo tiempo sabía que le pedían dinero constantemente a mi hijo. Me explicó que él conocía la situación porque Lorenzo había mencionado varias veces, con cierto orgullo, cómo mi hijo los ayudaba económicamente cada mes. El cajero me dijo que había visto a Lorenzo comprar botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida durante una semana entera. También me contó que Selina frecuentemente compraba allí productos de belleza caros y ropa de marca, siempre pagando en efectivo. Me dijo que le parecía injusto que una familia que se daba esos lujos estuviera aprovechándose de la generosidad de un hijo trabajador y de su madre mayor. El hombre me explicó que había decidido hablarme porque había visto cómo yo contaba cuidadosamente mis monedas para pagar un pastel sencillo, mientras que ellos gastaban sin preocupación en artículos de lujo. Me dijo que su propia madre había pasado por una situación similar y que se arrepentía de no haber actuado a tiempo. Después de escuchar esto, salí del supermercado completamente confundida. Mi mente se negaba a procesar completamente lo que había escuchado. Durante años había confiado en la palabra de Selina y su familia. Había visto a mi hijo preocuparse por ellos,
trabajar horas extras para poder enviarles dinero, y yo misma había contribuido con lo poco que tenía en varias ocasiones. Pero las palabras del cajero habían plantado una semilla de duda que crecía rápidamente en mi corazón. Por eso decidí esconderme y observar. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que me habían dicho era cierto, porque las consecuencias de esa información eran demasiado graves como para actuar solo basándome en rumores. Desde mi escondite detrás de los contenedores, podía ver perfectamente todo lo que sucedía en el estacionamiento. El olor a basura no era agradable, pero era un precio pequeño que estaba dispuesta a pagar para descubrir la verdad sobre las personas en las que había confiado durante tanto tiempo. Cuando vi a Lorenzo salir del supermercado con esas bolsas caras, mi corazón se apretó en mi pecho. Las bolsas eran de una tienda que yo conocía solo por su reputación de precios elevados. Una sola compra en ese lugar podría costarme el presupuesto de alimentación de todo un mes. Lorenzo caminaba con la confianza de alguien que no tiene preocupaciones financieras. Su ropa era nueva, sus zapatos brillaban, y su reloj parecía caro incluso desde la distancia donde yo me encontraba. Nada en su apariencia sugería la pobreza desesperante de la que siempre nos hablaban. El carro en el que guardó las compras era definitivamente nuevo. La pintura brillaba bajo el sol y las llantas parecían recién compradas. Calculé mentalmente que un vehículo así podría costar más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. ¿Cómo era posible que alguien que tenía un carro así necesitara ayuda económica constante? Mientras lo observaba hablar por teléfono, pude notar que su conversación era relajada, incluso alegre. No parecía ser la llamada de alguien preocupado por problemas económicos. Su lenguaje corporal era el de una persona satisfecha, cómoda con su situación. En ese momento, todas las pequeñas inconsistencias que había notado durante los últimos meses comenzaron a cobrar sentido. Las veces que Celina había mencionado casualmente restaurantes caros donde había comido, justificándolo como invitaciones de amigos. Los comentarios sobre ropa nueva que según ella había conseguido en ofertas increíbles. Las fotos en redes sociales que mostraban un estilo de vida que no coincidía con sus constantes pedidos de ayuda. Lorenzo terminó su llamada telefónica y comenzó a caminar de regreso hacia la entrada del supermercado. Sus movimientos eran seguros, sin prisa, como los de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Eso me dio la oportunidad de analizar mejor su apariencia y comportamiento desde mi escondite. Su ropa no solo era nueva, sino que era de buena calidad. La camisa que llevaba puesta tenía ese corte perfecto que solo se consigue en tiendas especializadas, y sus pantalones estaban impecablemente planchados. Incluso sus zapatos, que pude ver mejor cuando se acercó más a mi posición, parecían ser de cuero genuino y costosos. Mientras esperaba ver qué más sucedería, escuché voces que venían de mi derecha. Dos mujeres mayores estaban conversando mientras empujaban sus carritos de compras hacia sus carros. Al principio no presté atención, pero cuando mencionaron el nombre de Celina, mis oídos se aguzaron inmediatamente. «¿Viste el vestido nuevo que llevaba Celina ayer en el centro comercial?», decía una de ellas, una mujer de cabello gris que parecía tener mi edad. «Debe haber costado al menos $200. Yo vi uno igual en esa tienda cara del segundo piso». La otra mujer, más delgada y con lentes, respondió con tono de complicidad. «Y no solo eso, Herminia. También la vi comprando productos de belleza en esa tienda francesa. Mi nieta trabaja allí y me dijo que Celina es clienta frecuente. Gasta como si el dinero le lloviera del cielo». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Estas mujeres estaban hablando de la misma Celina que constantemente le decía a mi hijo que no tenían dinero ni para los gastos básicos. La misma que había llamado la semana pasada pidiendo ayuda para comprar medicamentos para su padre. Herminia continuó. «Lo que más me llama la atención es como siempre está comprando cosas nuevas, pero después anda diciendo por todo el vecindario que están pasando por momentos muy difíciles económicamente. Mi compadre Lorenzo trabaja en el banco y me contó que los depósitos que reciben no coinciden para nada con la historia de pobreza que cuentan». «Ay, Herminia, pero eso es chisme», respondió la otra mujer, aunque con un tono que sugería que también tenía sus dudas. «Aunque debo admitir que me parece extraño que puedan pagar la renta de esa casa tan grande si realmente están tan mal económicamente como dicen». «¿Chisme? Mi hija vive en la misma cuadra que ellos, y me cuenta que casi todas las semanas llegan carros de entrega con compras del supermercado más caro de la ciudad. Compras que cualquiera de nosotras tardaría meses en poder pagar». Las dos mujeres continuaron alejándose mientras hablaban,
pero pude escuchar algunos fragmentos más de su conversación. Mencionaron algo sobre fiestas que la familia de Selina había organizado recientemente, fiestas con comida abundante y de buena calidad, vinos importados y decoraciones caras. Cada palabra que escuchaba era como una puñalada en mi corazón. Durante meses, yo había estado sintiendo lástima por esa familia, preocupándome por su bienestar, pidiendo a mi hijo que los ayudara cuando podía, e incluso yo misma había contribuido con mis pocos ahorros en varias ocasiones. Recordé la vez que Selina me había llamado directamente, llorando por teléfono, diciéndome que necesitaban ayuda urgente para pagar el doctor de Lorenzo. Me había dicho que tenían que elegir entre comprar medicamentos o comida, y que no sabían qué hacer. Esa noche no pude dormir pensando en su sufrimiento. Al día siguiente, había ido al banco y retirado $150 de mis ahorros de emergencia. Dinero que había estado guardando para una posible emergencia médica propia, pero que decidí entregarle porque no podía soportar la idea de que estuvieran sufriendo cuando yo podía ayudar. Ahora, escuchando a estas mujeres hablar sobre el estilo de vida lujoso de esa misma familia, me sentía como la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo no había visto las señales que aparentemente eran obvias para todo el vecindario? Lorenzo volvió a salir del supermercado, esta vez con una bolsa más pequeña. Se dirigió hacia su carro nuevamente, pero esta vez se detuvo a hablar con un hombre que estaba lavando un carro cerca del suyo. No podía escuchar la conversación, pero ambos parecían relajados y amistosos. El hombre con quien hablaba Lorenzo llevaba ropa de trabajo, pero se notaba que respetaba a Lorenzo. Su lenguaje corporal sugería que Lorenzo era alguien de cierto estatus en el vecindario, alguien que inspiraba respeto, posiblemente por su situación económica. Después de unos minutos, vi cómo Lorenzo le entregaba algo al hombre. Desde mi distancia parecía ser dinero, varios billetes que entregó sin aparente esfuerzo. Si realmente estuvieran pasando por dificultades económicas como decían, ¿cómo podía darse el lujo de darle dinero a extraños con tanta facilidad? En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Octavio preguntándome qué había pasado, por qué estaba tardando tanto en el supermercado. Me había olvidado completamente de él, que seguía esperándome en el carro, probablemente preocupado por mi demora. Le respondí rápidamente que ya estaba saliendo, que había tenido que hacer una fila muy larga. Mentir a mi propio hijo me dolió, pero necesitaba más tiempo para procesar todo lo que había visto y escuchado. No podía llegar a su carro y contarle inmediatamente mis sospechas sin tener más evidencias. Mientras escribía el mensaje, Lorenzo se despidió del hombre y subió a su carro. El motor arrancó con un sonido suave y potente, confirmando que era un vehículo de buena calidad y probablemente reciente. Lo vi salir del estacionamiento con una tranquilidad que contrastaba completamente con la imagen de desesperación económica que su familia había estado proyectando. Decidí salir de mi escondite y caminar hacia donde estaba Octavio. Necesitaba actuar con normalidad, al menos por ahora. Pero mi mente ya estaba trabajando, tratando de recordar todos los detalles extraños que había pasado por alto durante los últimos meses, todos los pequeños signos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Cuando llegué al carro, Octavio me miró con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida», me dijo mientras yo me acomodaba en el asiento del pasajero. «Tardaron mucho en atenderte». «Solo fue la fila, hijo», le respondí, tratando de mantener mi voz estable. «Ya sabes cómo son los supermercados los fines de semana». Pero por dentro, mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Octavio arrancó el carro y comenzamos a dirigirnos hacia la casa de la familia de Selina. Durante el trayecto, traté de mantener una conversación normal, pero mi mente seguía procesando todo lo que había visto y escuchado en el supermercado. Cada semáforo, cada esquina que pasábamos, me acercaba más a un encuentro que ahora veía bajo una luz completamente diferente. «¿Cómo está el trabajo de Lorenzo últimamente?», le pregunté a mi hijo, tratando de sonar casual. La última vez que hablé con Selina, me dijo que las cosas estaban muy difíciles para él. Octavio suspiró mientras manejaba. «Sí, mamá. Selina me contó que su papá ha tenido que reducir sus horas de trabajo porque la empresa donde trabaja está pasando por problemas. Por eso hemos estado ayudándolos un poco más estos últimos meses». Esa información no coincidía para nada con la actitud relajada y próspera que había observado en Lorenzo apenas unos minutos antes.
Un hombre que realmente estuviera preocupado por la reducción de horas de trabajo no estaría gastando dinero en tiendas caras ni entregando billetes a extraños en el estacionamiento. ¿Y tú cómo te sientes con eso, hijo?, le pregunté, observando su expresión en el espejo retrovisor. Sé que has estado trabajando muchas horas extras últimamente. Bueno, mamá, es mi familia ahora, respondió Octavio con un tono que mezclaba cansancio con resignación. Celina es mi esposa, y cuando uno se casa, también se casa con la familia. Si ellos necesitan ayuda, es mi deber como yerno ayudarlos. Sus palabras me partieron el corazón. Mi hijo, el hombre bondadoso y trabajador que había criado, estaba sacrificando su propio bienestar por personas que, según lo que había descubierto, estaban aprovechándose de su generosidad. ¿Cuánto tiempo más podría continuar esta situación sin que afectara seriamente su propia estabilidad económica? Llegamos al vecindario donde vivía la familia de Celina. Era una zona residencial agradable, con casas bien mantenidas y jardines cuidados. No era el barrio más lujoso de la ciudad, pero definitivamente no era un lugar donde vivieran personas en dificultades económicas extremas. Mientras Octavio buscaba dónde estacionar, pude observar mejor la casa de la familia de Celina. Era una construcción de 2 plantas, con un jardín frontal bien decorado y una fachada que había sido pintada recientemente. Las ventanas tenían cortinas nuevas y la puerta principal parecía haber sido renovada no hace mucho tiempo. La casa se ve muy bien mantenida, comenté, tratando de obtener más información. ¿No me habías dicho que estaban teniendo problemas para pagar algunas reparaciones? Ah, sí, respondió Octavio mientras estacionaba. Lorenzo logró conseguir algunos trabajos extras los fines de semana para poder hacer las reparaciones más urgentes. Ha estado trabajando mucho para mantener la casa en buen estado. Otra historia que no cuadraba. Si Lorenzo realmente estuviera trabajando turnos extras para sobrevivir, ¿cómo tendría tiempo para ir de compras al supermercado caro en horario laboral? Y más importante aún, ¿cómo tendría dinero para gastar en productos de lujo si todo lo que ganaba supuestamente lo destinaba a reparaciones de la casa? Bajamos del carro y caminamos hacia la puerta principal. Octavio cargaba algunas cosas que había traído, mientras yo llevaba mi pastel y una mezcla de nerviosismo y curiosidad que crecía a cada paso. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió y apareció Celina con una sonrisa radiante. Mi primera impresión fue de shock total. Su apariencia estaba completamente transformada desde la última vez que la había visto, apenas un mes atrás. Llevaba puesto un vestido que definitivamente no era barato. La tela se veía de excelente calidad, el corte era perfecto, y los colores vibrantes le daban un aspecto elegante y sofisticado. Sus zapatos eran claramente nuevos, con un brillo que solo tienen los artículos recién comprados, y su cartera combinaba perfectamente con el conjunto. Pero lo que más me impactó fue su cabello y maquillaje. Tenía un corte profesional que solo se consigue en salones caros, con mechas que brillaban bajo la luz del sol. Su maquillaje era impecable, del tipo que requiere productos de buena calidad y mucho tiempo para aplicar correctamente. «Adelia, qué alegría verte», exclamó Celina, acercándose para darme un abrazo. Mientras me abrazaba, pude oler su perfume, una fragancia costosa que reconocí porque una vez había visto su precio en una tienda y me había parecido equivalente a mi presupuesto de comida de 2 semanas. «Hola, Celina», logré responder, tratando de ocultar mi sorpresa. «Te ves muy bien. Ese vestido es hermoso». «¿Este vestido viejo?», respondió ella con una risa que me pareció un poco forzada. «Lo compré en una liquidación hace meses. Ya sabes cómo es, cuando una encuentra buenas ofertas, hay que aprovecharlas». Esa explicación me sonó exactamente como las que había mencionado la mujer en el supermercado. Siempre había una justificación para cada artículo caro, ofertas increíbles, regalos de amigos, compras de segunda mano que parecían nuevas. ¿Cuántas coincidencias extraordinarias podía tener una sola familia? Entramos a la casa y inmediatamente noté otros detalles que no cuadraban con la historia de dificultades económicas. La sala había sido redecorada recientemente. Los muebles no eran los mismos que recordaba de mi última visita. Había un sofá nuevo de cuero que se veía caro, una mesa de centro de vidrio que brillaba impecablemente, y varios objetos decorativos que definitivamente no eran económicos. En la pared había una televisión de pantalla grande que no estaba allí antes. Era un modelo reciente, de esos que cuestan varios miles de dólares.
¿Cómo explicaba una familia en crisis económica la compra de un televisor de lujo? «Papá, mira quién vino a visitarnos», gritó Celina hacia el interior de la casa. Lorenzo apareció desde lo que parecía ser la cocina, secándose las manos con una toalla. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente. Hubo un destello en sus ojos, como si por un momento hubiera visto algo que no esperaba, pero rápidamente recuperó su sonrisa habitual. «Adelia, qué gusto verte», me dijo, acercándose para saludarme. «Esperamos que tengas hambre, porque Celina ha preparado una comida deliciosa». Era el mismo Lorenzo que había visto en el supermercado apenas una hora antes, pero ahora estaba actuando como si no hubiera salido de casa en todo el día. Su ropa era la misma, pero se había puesto un delantal sobre la camisa, como si hubiera estado cocinando. «Traje un pastel para acompañar», dije, entregándole la caja. «Espero que les guste». «¡Qué detalle tan hermoso!», exclamó Celina. «Pero no era necesario, Adelia. Ya sabes que aquí siempre eres bienvenida sin necesidad de traer nada». Mientras hablaba, pude ver por encima de su hombro hacia la cocina. Las superficies estaban llenas de ingredientes y utensilios que sugerían una preparación culinaria elaborada. Pude distinguir cortes de carne que parecían caros, vegetales frescos y exóticos, y botellas de condimentos importados. La cantidad de comida que estaban preparando podría alimentar fácilmente a una familia durante varios días, y la calidad de los ingredientes era notablemente superior a lo que yo podía permitirme comprar para mis propias comidas. «¿Todo esto lo prepararon ustedes?», pregunté, genuinamente impresionada por la abundancia. «Bueno, queríamos hacer algo especial para tu visita», respondió Lorenzo. «Uno no recibe a la madre de Octavio todos los días. Además, conseguimos algunos ingredientes en oferta, así que decidimos aprovechar». Otra vez las ofertas milagrosas. Empezaba a preguntarme si esta familia tenía una suerte extraordinaria encontrando ofertas, o si estas explicaciones eran simplemente una forma de justificar gastos que no podían explicar honestamente. Octavio parecía completamente ajeno a mis observaciones. Estaba conversando animadamente con Celina sobre su trabajo y sus planes para la semana siguiente. Su actitud relajada me confirmaba que él realmente creía en la versión de la realidad que le habían presentado. Pero yo ya no podía ignorar la evidencia que tenía ante mis ojos. Cada detalle de esa casa, cada aspecto de la apariencia de Celina y Lorenzo, cada explicación conveniente, todo apuntaba hacia la misma conclusión inquietante. Esta familia no estaba pasando por las dificultades económicas que decían estar enfrentando. Durante el almuerzo, traté de mantener una conversación normal mientras observaba discretamente cada detalle que pudiera confirmar o desmentir mis sospechas. La mesa estaba puesta con vajilla que no recordaba haber visto antes, platos y copas que parecían ser de buena calidad, no el tipo de utensilios que usaría alguien que está preocupado por cada centavo que gasta. La comida que sirvieron era abundante y variada. Había varios platos principales, ensaladas elaboradas, y guarniciones que requerían ingredientes costosos. Lorenzo sirvió vino en copas de cristal, un vino que reconocí por haber visto su precio en el supermercado, más de $50 la botella. «Este vino está delicioso», comenté, tratando de obtener información. «Es una marca especial». «Ah, respondió Lorenzo con una sonrisa orgullosa. «Un amigo mío que trabaja en importaciones me lo consiguió a precio especial. Normalmente no podríamos permitirnos vinos así, pero cuando aparecen estas oportunidades, hay que aprovecharlas». Siempre había una explicación perfecta, siempre un amigo generoso o una oferta increíble que justificaba cada lujo. Comenzaba a preguntarme cuántos amigos generosos podía tener una sola familia, y qué tan frecuentes podían ser esas ofertas extraordinarias. Mientras comíamos, Celina mencionó casualmente algunos planes que tenían para el próximo mes. Habló de una celebración familiar que estaban organizando, un evento que según describía requeriría una inversión considerable en decoraciones, comida y entretenimiento. «Sounds expensive», dije sin pensar, usando una expresión en inglés que a veces se me escapaba. «Costoso», se rió Celina. «Bueno, hemos estado ahorrando para esto durante meses. Además, Lorenzo consiguió un trabajo extra que nos ayudará a cubrir los gastos». Recordé inmediatamente lo que había visto en el supermercado apenas unas horas antes. Lorenzo gastando dinero como si no tuviera preocupaciones, comprando productos de lujo, manejando un carro nuevo. ¿Cuál era la verdad sobre su situación laboral?
¿Qué tipo de trabajo extra conseguiste, Lorenzo? Pregunté directamente. Por un momento, vi una expresión de incomodidad cruzar por su rostro, como si mi pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Pero rápidamente recuperó la compostura. Consultoría de fin de semana, respondió vagamente. Nada muy emocionante, pero ayuda a completar los ingresos familiares. Su respuesta fue tan general que podría significar cualquier cosa o nada en absoluto. Un hombre que realmente estuviera haciendo consultoría de fin de semana probablemente hablaría con más especificidad sobre su trabajo, especialmente cuando la pregunta venía de la madre de su yerno. Durante la conversación, noté que el teléfono de Celina vibraba constantemente. Cada vez que miraba la pantalla, sonreía de una manera que me pareció significativa. En un momento, cuando creyó que nadie la estaba viendo, respondió un mensaje escribiendo rápidamente con una expresión de satisfacción en su rostro. ¿Todo bien con el teléfono?, le pregunté con curiosidad aparente. Oh, solo algunas amigas organizando una salida para la próxima semana, respondió ella, guardando rápidamente el teléfono. Ya sabes cómo son las mujeres, siempre planeando algo. Pero había algo en su expresión que no me convenció. La forma en que había sonreído mientras leía los mensajes sugería que el contenido era más significativo que simples planes sociales. Después del almuerzo, Lorenzo se ofreció a enseñarme algunas mejoras que habían hecho en la casa. Caminamos por diferentes habitaciones, y en cada una pude notar elementos nuevos o renovados. Los pisos habían sido pulidos recientemente, algunas paredes tenían pintura fresca, y varios muebles habían sido reemplazados o reubicados. En la habitación principal, vi algo que me llamó particularmente la atención. Sobre la cómoda había varias bolsas de compras de tiendas caras, algunas aún sin abrir. Las etiquetas de precio que logré ver de reojo mostraban cifras que me parecieron exorbitantes para una familia que supuestamente estaba luchando financieramente. ¿Celina salió de compras recientemente?, pregunté, señalando discretamente hacia las bolsas. Ah, eso, respondió Lorenzo con una risa nerviosa. Ella encontró algunas liquidaciones increíbles esta semana. A veces es mejor comprar cosas cuando están en oferta, aunque uno no las necesite inmediatamente. Esa lógica me pareció completamente contradictoria. Una familia que realmente estuviera en dificultades económicas no tendría el lujo de comprar cosas que no necesitaba inmediatamente, sin importar cuán buenas fueran las ofertas. Mientras regresábamos a la sala, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Cuando lo abrí, vi que era del cajero del supermercado. Había conseguido mi número de alguna manera y me había enviado una foto. La imagen mostraba un recibo de compra del supermercado, fechado apenas 2 días antes. El total era de más de $400, y la lista incluía productos premium, carnes importadas, mariscos frescos, vinos caros, quesos especiales, y varios artículos gourmet. El nombre en el recibo era claramente Lorenzo Rodríguez. Junto con la foto, había un mensaje. Señora Adelia, disculpe que la moleste, pero pensé que debería ver esto. Este recibo es de hace 2 días. Su familia necesita saber la verdad. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. La evidencia estaba ahí, negra sobre blanco. Una compra de $400 en productos de lujo, realizada apenas 2 días antes de nuestra visita, por el mismo hombre que supuestamente estaba luchando para pagar gastos básicos. Guardé rápidamente el teléfono antes de que alguien notara mi expresión de shock. Pero mi mente ya estaba trabajando, conectando todos los puntos que había estado observando durante las últimas horas. Regresamos a donde estaban Octavio y Celina, que seguían conversando animadamente. Mi hijo parecía relajado y feliz, disfrutando de lo que él creía era tiempo de calidad con su familia política. No tenía idea de la representación teatral que estaba presenciando. ¿Te sientes bien, mamá?, me preguntó Octavio, notando probablemente que mi expresión había cambiado. Te ves un poco pálida. Solo un poco cansada, mentí. Es que ya no estoy acostumbrada a salidas tan largas. Celina inmediatamente se ofreció a prepararme un té o conseguirme algo para que me sintiera mejor. Su aparente preocupación habría sido conmovedora si no hubiera estado comenzando a entender la verdadera naturaleza de su carácter. Durante la siguiente hora, continué observando y escuchando, recolectando evidencia mental de cada inconsistencia, cada lujo inexplicable, cada justificación conveniente. La lista crecía constantemente. La ropa nueva de Celina,
el carro de Lorenzo, la casa bien mantenida, la comida abundante, el vino caro, las bolsas de compras, el recibo que había recibido. Pero lo que más me dolía era la realización de que esta situación probablemente había estado ocurriendo durante meses, tal vez años. ¿Cuánto dinero había enviado mi hijo a esta familia? ¿Cuántos sacrificios había hecho él, y cuántos había hecho yo, para ayudar a personas que en realidad no necesitaban ayuda? Cuando finalmente nos despedimos y salimos de la casa, mi mente estaba completamente decidida. No podía permitir que esta farsa continuara. Mi hijo merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera, y yo tenía la responsabilidad de protegerlo de más manipulaciones. Durante el viaje de regreso a casa, Octavio comentó lo agradable que había sido la visita y lo bien que se veía la familia de Celina. Sus palabras eran como dagas en mi corazón, porque sabía que pronto tendría que romper esa imagen feliz con una realidad mucho más oscura y decepcionante. Sí, se ven muy bien, respondí cuidadosamente, eligiendo mis palabras con precisión. Tal vez demasiado bien para una familia que está pasando por dificultades tan severas. El viaje de regreso a casa fue uno de los más difíciles de mi vida. Cada kilómetro que avanzábamos me alejaba físicamente de la casa donde había descubierto la verdad, pero me acercaba emocionalmente a una decisión que cambiaría todo para mi familia. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, dudas, y una creciente sensación de indignación que luchaba por mantenerse controlada. Octavio manejaba tranquilamente, silbando de vez en cuando una melodía que demostraba su buen humor. Para él, habíamos pasado una tarde agradable con su familia política, compartiendo una comida deliciosa y fortaleciendo los lazos familiares. No tenía idea de que su madre había estado recolectando evidencia de lo que parecía ser una estafa elaborada y prolongada. «Mamá, me da mucho gusto ver que te llevas tan bien con la familia de Celina», me dijo mientras esperábamos en un semáforo. «Sé que al principio tenías algunas reservas sobre nuestro matrimonio, pero creo que ahora puedes ver qué buenas personas son». Sus palabras me partieron el corazón. Mi hijo, mi único hijo, estaba siendo manipulado por personas que habían convertido la explotación de su generosidad en un arte. ¿Cómo podía decirle que las personas en las que había depositado su confianza y su dinero eran probablemente mentirosos profesionales? «Octavio», comencé cuidadosamente, ¿alguna vez has notado algo inconsistente en las historias que te cuenta Celina sobre su situación económica? Mi hijo me miró brevemente antes de volver la vista al tráfico. «¿A qué te refieres, mamá? ¿Inconsistente cómo?» «Bueno», continué, eligiendo mis palabras con mucho cuidado, «hoy noté que tienen muchas cosas nuevas en la casa. La televisión, algunos muebles, la ropa de Celina. Todo eso cuesta dinero considerable». Octavio suspiró, y pude ver que mi comentario había tocado algún tipo de sensibilidad. «Mamá, ya te expliqué que Lorenzo ha estado consiguiendo trabajos extras. Además, Celina es muy buena encontrando ofertas y gangas. No todo lo que se ve nuevo es necesariamente caro. Pero ¿no te parece extraño que una familia que necesita ayuda constante para gastos básicos pueda permitirse tantos lujos al mismo tiempo?», insistí, tratando de mantener mi tono neutral y no acusatorio. «No son lujos, mamá», respondió Octavio con un toque de defensividad en su voz. «Son necesidades básicas que han podido resolver gracias a mucho esfuerzo y sacrificio. La televisión la compraron de segunda mano, los muebles eran una oportunidad única, y la ropa de Celina la consigue en liquidaciones». Cada justificación que mi hijo repetía era exactamente la misma que había escuchado de Lorenzo y Celina durante el almuerzo. Era como si hubieran ensayado estas explicaciones hasta perfeccionarlas, creando una versión consistente de la realidad que pudiera satisfacer cualquier pregunta incómoda. Decidí intentar un enfoque diferente. «Hijo, ¿has visto algún recibo o documento que confirme estas ofertas increíbles? ¿O has acompañado a Celina cuando encuentra estas gangas extraordinarias?». La pregunta claramente lo incomodó. Pude ver cómo sus manos se tensaron ligeramente en el volante. «Mamá, ¿por qué todas estas preguntas? Celina es mi esposa. Si ella me dice que consiguió algo en oferta, le creo. El matrimonio se basa en la confianza». Su respuesta me confirmó lo que había empezado a sospechar. Octavio nunca había visto evidencia directa de estas supuestas ofertas y trabajos extras. Estaba creyendo ciegamente en todo lo que le decían, porque confiaba en las personas que amaba. «Por supuesto, hijo», respondí suavemente. «La confianza es fundamental en el matrimonio.
Pero también es importante protegerse de personas que podrían aprovecharse de esa confianza. ¿Estás insinuando que Selina y su familia me están engañando?, preguntó Octavio, ahora claramente molesto. Mamá, eso es una acusación muy seria. No estoy acusando a nadie, dije rápidamente, dándome cuenta de que había presionado demasiado. Solo estoy expresando algunas preocupaciones que tengo como madre que te ama y quiere verte feliz y próspero. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Octavio estaba claramente procesando mi conversación, pero pude ver por su expresión que mis palabras habían creado más resistencia que reflexión. Era evidente que cualquier crítica hacia Selina y su familia sería recibida como un ataque personal. Cuando llegamos a mi apartamento, Octavio me ayudó a bajar del carro, pero su abrazo de despedida fue más frío que usual. Mamá, me dijo antes de irse, espero que puedas darle una oportunidad a la familia de Selina. Son buenas personas que están haciendo lo mejor que pueden en circunstancias difíciles. Lo tendré en cuenta, hijo, respondí, sabiendo que él interpretaría mi respuesta como una promesa de ser más comprensiva, cuando en realidad era todo lo contrario. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y traté de organizar todos los pensamientos que habían estado bombardeando mi mente durante las últimas horas. Tenía evidencia circunstancial abundante, testimonios de vecinos, observaciones personales, y hasta una foto del recibo de compras de $400. Pero también tenía un hijo que estaba completamente convencido de que su esposa y su familia política eran víctimas de circunstancias difíciles que merecían su ayuda y compasión. Cualquier intento directo de confrontar esta creencia había resultado en resistencia y defensividad. Saqué mi teléfono y volví a revisar la foto del recibo que me había enviado el cajero del supermercado. Los números eran indiscutibles. $412 en productos de lujo, comprados apenas 2 días antes de nuestra visita. Esa cantidad representaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes entero. Mientras miraba esa evidencia, recordé todas las veces que Octavio había llegado a casa estresado después de trabajar horas extras para poder enviar dinero a la familia de Selina. Recordé las ocasiones en que yo misma había contribuido con mis pocos ahorros, sintiendo lástima por su supuesta situación desesperante. La indignación que había estado conteniendo durante todo el día finalmente comenzó a emerger con fuerza. No era solo el dinero lo que me molestaba, aunque eso era significativo. Era la manipulación emocional, la explotación sistemática de los buenos sentimientos de mi hijo, y la forma tan calculada en que habían construido una red de mentiras para sostener su estilo de vida a expensas de nuestra familia. También me dolía profundamente darme cuenta de que probablemente habían estado riéndose de nosotros a nuestras espaldas. Cada vez que enviábamos dinero, cada vez que nos preocupábamos por su bienestar, cada vez que hacíamos sacrificios para ayudarlos, probablemente lo veían como evidencia de nuestra ingenuidad y facilidad para ser manipulados. Pero lo que más me torturaba era la pregunta de qué hacer con esta información. Tenía la evidencia, tenía las observaciones, tenía las inconsistencias documentadas. Pero también tenía un hijo que se negaría a creer cualquier cosa negativa sobre su esposa sin pruebas absolutamente irrefutables. Si actuaba demasiado rápido o de manera demasiado confrontativa, correría el riesgo de alejar a Octavio y empujarlo más hacia Selina. Pero si no actuaba pronto, la manipulación continuaría, posiblemente empeorando con el tiempo, y mi hijo seguiría siendo explotado financiera y emocionalmente. Decidí que necesitaba más evidencia que fuera tan clara e indiscutible que incluso Octavio no pudiera negarla o racionalizarla. No podía basarme solo en observaciones y sospechas. Necesitaba pruebas concretas que revelaran la verdadera naturaleza de las personas que habían engañado a mi familia. Esa noche, antes de dormirme, tomé una decisión que cambiaría el curso de los eventos siguientes. No confrontaría directamente a Octavio hasta tener evidencia absolutamente sólida. En su lugar, comenzaría mi propia investigación discreta, recolectando pruebas que fueran imposibles de negar o explicar con historias convenientes sobre ofertas milagrosas y trabajos extras misteriosos. Los días siguientes fueron los más difíciles que había experimentado en años. Cada interacción con Octavio se había vuelto un ejercicio de autocontrol, tratando de mantener la normalidad mientras mi mente trabajaba constantemente en cómo abordar la situación que había descubierto. La evidencia que había recolectado pesaba sobre mi conciencia como una carga que no podía compartir. Durante esa semana, recibí 3 mensajes más del cajero del supermercado. Cada uno contenía información adicional que confirmaba y expandía mis sospechas iniciales.
Me envió fotos de otros recibos de compras realizadas por Lorenzo y Celina durante las últimas semanas, todos mostrando gastos excesivos en productos innecesarios y caros. Una de las fotos mostraba un recibo de más de $600, que incluía 2 botellas de champán francés de más de $100 cada una, mariscos importados, y varios quesos gourmet. La fecha del recibo era del mismo día que Celina había llamado a Octavio pidiendo ayuda urgente para pagar el alquiler. También recibí información de Herminia, una de las mujeres que había escuchado conversando en el supermercado. Había conseguido mi número telefónico a través de una amiga mutua, y me contactó porque había decidido que yo necesitaba saber más detalles sobre la situación. Herminia me contó que la familia de Celina había estado organizando fiestas regulares en su casa, eventos con catering profesional y decoraciones costosas. Me describió una fiesta de cumpleaños para Lorenzo que había costado, según los comentarios de los invitados, varios miles de dólares en comida, bebidas y entretenimiento. Adelia, me dijo durante una llamada telefónica, mi hija vive en la misma cuadra y me cuenta que constantemente llegan camiones de entrega con compras caras. Ropa, electrodomésticos, muebles. No es normal para una familia que supuestamente está en crisis económica. Cada nueva pieza de información hacía más difícil mantener mi silencio. Pero sabía que necesitaba el momento y las circunstancias correctas para presentar todo esto a Octavio de una manera que no pudiera ser fácilmente descartada o racionalizada. El momento llegó el miércoles por la noche, cuando Octavio vino a visitarme después del trabajo. Se veía especialmente cansado y estresado, y cuando le pregunté qué le pasaba, me contó que Celina le había pedido dinero adicional para una emergencia médica de Lorenzo. Necesita una operación menor, me explicó Octavio, frotándose las sienes con evidentes signos de tensión. El seguro no cubre todo, y necesitan $1,200 antes del viernes. He estado trabajando turnos dobles toda la semana para poder reunir el dinero. Esa fue la gota que derramó el vaso. $1,200 para una supuesta emergencia médica, solicitados por la misma familia que había gastado $600 en champán y mariscos apenas unos días antes. No podía permitir que mi hijo se sacrificara más por estas mentiras elaboradas. Octavio, dije, tomando sus manos en las mías, necesito mostrarte algo. Pero antes de hacerlo, quiero que sepas que lo hago porque te amo y porque no puedo verte siendo lastimado. Saqué mi teléfono y le mostré la primera foto del recibo de $400. Sus ojos se agrandaron cuando vio la fecha y el total, pero antes de que pudiera hablar, le mostré las otras fotos que había recibido durante la semana. Mamá, ¿de dónde sacaste esto?, preguntó Octavio, mirando las imágenes con una expresión que mezclaba confusión y negación. ¿Y cómo sabes que estos recibos son reales? Le expliqué sobre mi encuentro con el cajero del supermercado, sobre las conversaciones que había escuchado de los vecinos, y sobre todas las observaciones que había hecho durante nuestra visita. Hablé lentamente y con cuidado, presentando cada pieza de evidencia de manera lógica y cronológica. Pero tiene que haber una explicación, insistió Octavio, aunque su voz ya no sonaba tan convencida como antes. Tal vez Lorenzo tuvo un buen mes en el trabajo, o tal vez recibieron dinero de otra fuente. Hijo, respondí gentilmente, estas compras de lujo se hicieron los mismos días que Celina te llamó pidiendo ayuda para gastos básicos. ¿No te parece demasiada coincidencia? Pude ver cómo la realización comenzaba a penetrar en su mente. Sus ojos se movían entre las fotos en mi teléfono y mi rostro, buscando alguna manera de reconciliar lo que estaba viendo con lo que había creído durante tanto tiempo. Además, continué, mostrándole la información que había obtenido sobre las fiestas costosas, los vecinos han visto cómo vive realmente esta familia. No es la historia de pobreza desesperante que te han estado contando. Octavio se levantó de su silla y comenzó a caminar por mi pequeña sala. Pude ver cómo su mente trabajaba, recordando conversaciones pasadas, promesas incumplidas, y pequeñas inconsistencias que probablemente había ignorado o racionalizado anteriormente. ¿Pero por qué harían esto?, preguntó finalmente, con una voz que sonaba completamente derrotada. ¿Por qué Celina me mentiría sobre algo tan importante? Porque ha funcionado, respondí honestamente. Porque has estado enviándoles dinero regularmente, sin hacer preguntas, confiando en su palabra. Para ellos, tú eres una fuente confiable de ingresos adicionales que pueden usar para mantener un estilo de vida que no podrían costear de otra manera. Las lágrimas comenzaron a formar en los ojos de mi hijo. Ver su dolor me partía el corazón,
pero sabía que era necesario para liberarlo de esta manipulación destructiva. ¿Cuánto dinero les he dado en total?, preguntó, aunque parecía que tenía miedo de la respuesta. Habíamos llegado al momento de la verdad completa. Según lo que me has contado durante los últimos meses, probablemente más de $5,000. Y eso sin contar la ayuda que yo misma les he dado. El número lo golpeó como un puñetazo físico. $5,000 representaban meses de trabajo extra, sacrificios personales y oportunidades perdidas para su propio futuro. Todo entregado a personas que lo habían estado engañando sistemáticamente. Necesito hablar con Selina, dijo finalmente, con una determinación que no había escuchado en su voz en mucho tiempo. Necesito confrontarla con esta información y escuchar su explicación. ¿Estás seguro de que estás preparado para esa conversación?, le pregunté. Una vez que pongas esta información sobre la mesa, no habrá vuelta atrás. Su relación cambiará para siempre, sin importar cuál sea su respuesta. Octavio se quedó en silencio durante varios minutos, mirando las fotos en mi teléfono una y otra vez. Pude ver cómo procesaba no solo la evidencia financiera, sino también las implicaciones emocionales de haber sido engañado por la persona que amaba. «Mamá», dijo finalmente, «gracias por mostrarme esto. Sé que debe haber sido difícil para ti decidir si decirme o no. Pero tenías razón. Necesitaba saber la verdad». Lo abracé fuertemente, sintiendo tanto alivio como preocupación por lo que vendría después. La verdad había salido finalmente a la luz, pero ahora venía la parte más difícil, enfrentar las consecuencias de años de mentiras y manipulación. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Voy a ir a casa esta noche y voy a tener una conversación muy seria con mi esposa», respondió Octavio, con una firmeza que no había mostrado en meses. «Y dependiendo de lo que me diga, voy a tomar algunas decisiones importantes sobre nuestro futuro». Octavio se fue de mi apartamento esa noche con una determinación que no había visto en él durante meses. Yo me quedé despierta hasta muy tarde, incapaz de dormir, preguntándome cómo se desarrollaría la confrontación entre mi hijo y su esposa. Sabía que las próximas horas serían cruciales para el futuro de nuestra familia. A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Octavio, y su voz sonaba completamente diferente cuando contesté. Había una mezcla de dolor, ira, y algo que sonaba como alivio. «Mamá», dijo sin preámbulos, «tenías razón en todo. Completamente en todo». «¿Qué pasó, hijo?», pregunté, aunque por su tono ya podía imaginar que la confrontación no había ido bien para Selina. Cuando llegué a casa, decidí revisar algunas cosas antes de hablar con ella. Fui a nuestro cuarto y busqué en sus cosas, algo que nunca había hecho antes porque confiaba en ella completamente. Lo que encontré me dejó sin palabras. Octavio me contó que había encontrado varias bolsas de compras escondidas en el closet, todas de tiendas caras, con recibos que mostraban gastos de cientos de dólares en ropa y accesorios. También encontró joyas que nunca había visto usar a Selina, todavía con sus etiquetas de precio originales. Pero eso no fue lo peor, mamá. En su bolso encontré un cuaderno donde tiene anotado todo el dinero que me ha pedido durante los últimos 2 años. Cada mentira, cada emergencia, cada historia inventada está documentada allí como si fuera un trabajo. Mi corazón se apretó al escuchar esto. La situación era incluso peor de lo que había imaginado. No solo habían estado mintiendo sobre su situación económica, sino que habían estado llevando un registro detallado de su estafa, como si fuera un negocio legítimo. «¿Y qué más había en ese cuaderno?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Planes para pedir más dinero», respondió Octavio con amargura. Tenía anotado que la próxima historia sería una emergencia dental para su madre, que costaría $1,800. También tenía notas sobre cómo hacerme sentir culpable si yo dudaba o hacía demasiadas preguntas. La calculación fría de todo esto me enfermó. No habían sido errores o malentendidos. Había sido una manipulación sistemática diseñada específicamente para explotar los buenos sentimientos de mi hijo. «¿Y cuándo la confrontaste con todo esto?», pregunté. «Al principio trató de negarlo todo», continuó Octavio. «Dijo que las compras eran regalos de amigas, que el cuaderno era solo para llevar control de gastos domésticos, que yo estaba malinterpretando todo. Pero cuando le mostré las fotos que tú tenías de los recibos del supermercado, su estrategia cambió completamente». «¿Cómo cambió?». Se puso furiosa. Me gritó que no tenía derecho a revisar sus cosas,
que mi familia nunca la había aceptado realmente, y que todo era culpa tuya por meter ideas en mi cabeza. Dijo que tú siempre habías sido una suegra entrometida que quería destruir nuestro matrimonio. Esas acusaciones me dolieron, pero no me sorprendieron. Era típico de manipuladores profesionales tratar de voltear la situación y convertirse en las víctimas cuando son confrontados con evidencia de sus mentiras. Pero lo que más me impactó, continuó Octavio, fue cuando finalmente admitió la verdad. Me dijo que su familia nunca había estado en crisis económica, que Lorenzo tiene un trabajo estable que paga bien, y que todo había sido una estrategia para aprovechar mi generosidad. ¿Usó esa palabra específicamente? Aprovechar. Exactamente esa palabra. Mamá. Dijo que yo era fácil de convencer, y que mi familia tenía dinero que podíamos permitirnos compartir. Como si fuéramos responsables de mantener su estilo de vida de lujo. La conversación continuó durante más de una hora. Octavio me contó cada detalle de la confrontación, cada mentira que se había revelado, cada manipulación que finalmente había sido expuesta. La imagen que emergía era de una familia que había convertido el engaño en una forma de vida. También llamé a Lorenzo durante la discusión, me dijo Octavio. Quería escuchar su versión de los hechos. Al principio trató de mantener la historia original, pero cuando le dije que ya sabía la verdad, él también admitió todo. ¿Y qué dijo Lorenzo? Que habían decidido desde el principio que yo era un buen partido para Celina porque tenía un trabajo estable y una familia que podría ayudarlos económicamente. Me dijo que nunca fue personal, que solo era business, como si eso hiciera que todo estuviera bien. La frialdad de esa admisión me dejó sin palabras. No solo habían engañado a mi hijo, sino que lo habían visto desde el principio como una fuente de ingresos, no como un ser humano con sentimientos y necesidades propias. ¿Y Celina qué dijo cuando su padre admitió todo?, pregunté. Esa fue la parte más reveladora de toda la noche, respondió Octavio con una risa amarga. Se enojó con él por arruinar el plan. No se enojó porque las mentiras hubieran lastimado nuestro matrimonio, sino porque su padre había confesado y arruinado su capacidad de continuar engañándome. Durante la siguiente hora, Octavio me contó cómo había descubierto más detalles sobre el alcance de las mentiras. Las supuestas emergencias médicas nunca habían existido. Los problemas laborales de Lorenzo eran completamente inventados. Incluso las ofertas increíbles, que explicaban todos sus lujos, tenían una explicación más simple. Simplemente compraban lo que querían con el dinero que mi hijo les enviaba regularmente. Lo que más me duele, mamá, me dijo hacia el final de nuestra conversación, no es solo el dinero que perdí. Es darme cuenta de que durante 2 años de matrimonio, nunca conocí realmente a la mujer con la que me casé. Todo era una actuación diseñada para mantenerme dando dinero. ¿Y qué vas a hacer ahora, hijo?, le pregunté, aunque por su tono ya sospechaba cuál sería su respuesta. Ya le dije a Celina que nuestro matrimonio se acabó esta noche. No hay manera de reconstruir confianza después de una traición tan sistemática y calculada. Mañana voy a comenzar los trámites de divorcio. Aunque sabía que era la decisión correcta, mi corazón se dolió por mi hijo. Nadie merece descubrir que la persona que ama lo ha estado engañando tan elaboradamente durante tanto tiempo. También le dejé muy claro que no recibirán ni un centavo más de nuestra familia, continuó Octavio. Y le dije que si intentan contactarte pidiendo ayuda, les dirías exactamente lo que pienso de sus métodos. Por supuesto, hijo, le aseguré. Esa familia nunca más recibirá ayuda de nosotros. Mamá, dijo Octavio antes de colgar, gracias por tener el coraje de mostrarme la verdad. Sé que debe haber sido difícil decidir si decirme o no, especialmente sabiendo que probablemente destruiría mi matrimonio. Pero me salvaste de años más de ser usado y manipulado. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la oscuridad de mi apartamento, procesando todo lo que había sucedido. La verdad había salido finalmente a la luz, pero había tenido un costo muy alto para mi hijo. Su matrimonio había terminado, su confianza había sido traicionada, y tendría que reconstruir su vida desde cero. Pero también sabía que, a largo plazo, la verdad lo habría liberado de una situación que solo habría empeorado con el tiempo. Celina y su familia nunca habrían dejado de pedir dinero, nunca habrían confesado voluntariamente sus mentiras, y probablemente habrían escalado sus manipulaciones hasta drenar completamente los recursos de mi hijo.
Los meses que siguieron a esa noche reveladora fueron un proceso de sanación y reconstrucción para toda nuestra familia. Octavio se mudó temporalmente a un apartamento pequeño cerca de su trabajo mientras procesaba el divorcio y reorganizaba su vida. Yo lo acompañé en cada paso de ese camino, ofreciéndole el apoyo emocional que necesitaba para superar la traición que había experimentado. El proceso de divorcio reveló aún más detalles sobre la magnitud del engaño. Los abogados de Octavio descubrieron que Celina había estado ocultando activos significativos durante todo su matrimonio. Tenía una cuenta bancaria secreta donde depositaba parte del dinero que recibía de mi hijo, y había estado comprando artículos de valor que luego escondía para mantener la apariencia de necesidad económica. «Mamá», me dijo Octavio durante una de nuestras comidas semanales, el abogado calculó que durante nuestros 2 años de matrimonio, yo les envié más de $12,000. $12,000 que podría haber usado para comprar una casa, para invertir en mi futuro, o para ayudarte a ti cuando lo necesitaras. La cifra me impactó profundamente. $12,000 representaban años de trabajo honesto de mi hijo, sacrificado por personas que lo habían visto solo como una fuente de ingresos fácil. Pero lo que más me enorgullecía era ver cómo Octavio había madurado a través de esta experiencia dolorosa. Durante el proceso legal, Celina y su familia intentaron contactarme en varias ocasiones. Lorenzo me llamó tratando de convencerme de que intercediera con Octavio, prometiendo que devolverían todo el dinero y que nunca volverían a pedir ayuda. Sus súplicas sonaban desesperadas, pero yo ya había aprendido a reconocer sus manipulaciones. Lorenzo, le dije durante la última llamada que acepté, tuvieron 2 años para ser honestos con mi hijo. Eligieron la mentira, la manipulación y el engaño. Ahora deben vivir con las consecuencias de esas decisiones. Celina también intentó un último esfuerzo de manipulación, apareciendo en mi apartamento una tarde sin avisar. Venía vestida con ropa sencilla y sin maquillaje, tratando de proyectar una imagen de vulnerabilidad y arrepentimiento. Pero yo ya conocía sus técnicas demasiado bien. Adelia, me dijo con lágrimas que parecían ensayadas, sé que cometimos errores, pero realmente amaba a Octavio. Todo esto se salió de control, pero nunca quisimos lastimarlo. Celina, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, el amor real no incluye mentiras sistemáticas y manipulación calculada. Lo que ustedes hicieron no fue amor, fue explotación disfrazada de amor. Ella continuó intentando diversos enfoques, primero la víctima arrepentida, luego la esposa desesperada, después la nuera que solo quería reparar la relación familiar. Pero cada estrategia que probaba solo confirmaba lo que ya sabía sobre su verdadera naturaleza. El dinero que tomaron de mi hijo no es solo dinero, le expliqué. Representaba su confianza, su futuro, y su capacidad de creer en las personas que ama. Eso no se puede devolver con disculpas o promesas. Finalmente, después de más de 1 hora de intentos fallidos de manipulación, Celina mostró su verdadera cara. Su expresión cambió completamente, y me dijo con frialdad, «Siempre supe que usted era el problema en este matrimonio. Octavio habría sido feliz si usted no se hubiera entrometido». «Tal vez», le respondí tranquilamente, «pero habría sido feliz mientras era engañado y explotado. Prefiero que sea infeliz temporalmente pero libre, que feliz pero usado». Después de esa confrontación, no volví a saber de Celina ni de su familia. Según me contó Herminia, se mudaron del vecindario pocas semanas después, probablemente para evitar la vergüenza de que todos conocieran la verdad sobre sus métodos. El proceso de recuperación de Octavio fue gradual pero constante. Al principio estaba enojado consigo mismo por haber sido tan confiado, pero con tiempo y perspectiva, comenzó a entender que su generosidad y confianza no eran debilidades, sino cualidades valiosas que habían sido explotadas por personas sin escrúpulos. «Mamá», me dijo durante una cena cerca de su apartamento nuevo, «he estado pensando en todo lo que pasó, y me doy cuenta de que aprendí algo importante. La generosidad debe ir acompañada de sabiduría, y la confianza debe ser ganada y mantenida, no dada ciegamente». Con el dinero que ya no tenía que enviar a la familia de Celina, Octavio pudo comenzar a reconstruir sus finanzas. Abrió una cuenta de ahorros, comenzó a invertir en su futuro profesional, y por primera vez en años, pudo disfrutar de pequeños lujos sin sentir culpa. También me ayudó a mejorar mi propia situación. Insistió en darme dinero para comprar algunos electrodomésticos nuevos que necesitaba, y comenzó a visitarme con más frecuencia, trayendo comida de buena calidad que podíamos compartir sin preocuparnos por el costo. «Es irónico»,
reflexionó un día mientras compartíamos una comida que él había comprado. Todo este tiempo estaba preocupado por ayudar a una familia que no necesitaba ayuda, mientras que tú, que realmente podrías haber usado más apoyo, nunca pediste nada. Esa observación me conmovió profundamente. Durante los años de manipulación de Selina, yo había visto cómo mi hijo se agotaba tratando de satisfacer demandas constantes de dinero, mientras yo guardaba silencio sobre mis propias necesidades para no agregar más presión a su vida. 6 meses después del divorcio, Octavio había encontrado un equilibrio nuevo en su vida. Había aprendido a ser más cauteloso sin volverse cínico, más sabio sin perder su capacidad de confiar en las personas que realmente merecían su confianza. Mamá, me dijo durante una de nuestras caminatas dominicales por el parque, quiero agradecerte otra vez por haber tenido el coraje de mostrarme la verdad. Sé que fue difícil para ti decidir si intervenir o no. Hijo, le respondí, una madre siempre debe proteger a sus hijos, incluso cuando duele. Mi trabajo no es solo amarte, sino también asegurarme de que las personas que dices amar realmente te merezcan. El cajero del supermercado, Eliseo, también se convirtió en una presencia inesperada pero bienvenida en nuestras vidas. Un día vino a visitarme para preguntarme cómo habían resultado las cosas, y terminamos conversando durante horas sobre la importancia de hablar cuando vemos injusticias, aunque sea incómodo hacerlo. Señora Adelia, me dijo antes de irse, mi madre vivió una situación similar hace años, y nadie tuvo el valor de decirle la verdad. Cuando finalmente se descubrió todo, ya había perdido los ahorros de toda su vida. Por eso decidí hablarle a usted. Algunas verdades duelen, pero el silencio duele más. Ahora, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasó, siento una mezcla de dolor por lo que mi hijo tuvo que sufrir, pero también un profundo orgullo por la fortaleza que mostró para enfrentar la verdad y tomar las decisiones correctas. Aprendí que el amor familiar verdadero a veces requiere coraje para decir verdades difíciles, para confrontar situaciones incómodas, y para proteger a las personas que amamos incluso cuando eso significa destruir ilusiones que prefieren mantener. Aquel día, cuando escuché esas palabras extrañas en el supermercado y decidí observar en lugar de ignorar, cambié el curso de nuestras vidas para siempre. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero también una de las más correctas. Hoy, Octavio es un hombre más sabio, más fuerte, y más consciente de su propio valor. Ya no es la víctima de manipuladores profesionales, sino alguien que ha aprendido a poner límites saludables y a valorar su propia generosidad lo suficiente como para no permitir que sea explotada. Y yo, Adelia Flores, a mis 67 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para ser valiente, para defender lo que es correcto, y para demostrar que el silencio digno habla más fuerte que 1000 palabras de venganza. Porque al final, la justicia más poderosa no es la que grita, sino la que actúa con sabiduría y protege a quienes más amamos. Han pasado ya 2 años desde aquella tarde en el supermercado que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi sillón favorito con una taza de té que ya se está enfriando, no puedo evitar reflexionar sobre todo el camino que hemos recorrido desde entonces. Octavio se casó de nuevo hace 6 meses. Su nueva esposa, Regina, es una mujer trabajadora y honesta que conoció en su oficina. Lo que más me gusta de ella no es solo su transparencia en todo lo que hace, sino la forma en que respeta la relación que tengo con mi hijo. Nunca ha tratado de interferir entre nosotros, ni ha mostrado el más mínimo interés en nuestras finanzas familiares. La primera vez que Regina vino a cenar a mi casa, trajo los ingredientes para cocinar juntas. Adelia, me dijo mientras preparábamos las verduras, quiero que sepas que nunca te pediré dinero, ni a ti ni a Octavio. Creo en trabajar por lo que necesito y en ser honesta sobre lo que puedo permitirme. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas, no solo por su honestidad, sino porque me di cuenta de lo traumatizada que había quedado por la experiencia con Selina. Durante meses después del divorcio, cada vez que conocíamos a alguien nuevo, me descubría analizando sus motivaciones y buscando señales de manipulación. El proceso de sanación no fue fácil para ninguno de los dos. Octavio pasó por periodos de depresión donde se cuestionaba su capacidad de juicio en las relaciones. Hubo noches en que me llamaba preguntándome si alguna vez podría volver a confiar plenamente en alguien. Mamá, me decía durante esas llamadas nocturnas, ¿cómo puedo estar seguro de que no volveré a ser engañado? ¿Cómo distinguir entre alguien que realmente me ama y alguien que solo ve oportunidad? Esas conversaciones me partían el corazón, porque veía cómo la traición de Selina había dañado no solo sus finanzas, sino su capacidad fundamental de confiar en las personas.
Pero también me enorgullecía ver cómo, poco a poco, estaba reconstruyendo su confianza de una manera más madura y sabia. Durante el primer año después del divorcio, Octavio desarrolló lo que él llamaba su sistema de verificación. Antes de ayudar financieramente a cualquier persona, pedía ver documentación, hablaba con múltiples fuentes, y tomaba tiempo para evaluar la consistencia de las historias que le contaban. Al principio pensé que tal vez se había vuelto demasiado desconfiado, pero con el tiempo me di cuenta de que simplemente había aprendido a equilibrar su naturaleza generosa con una sabiduría práctica que antes no tenía. Ya no daba dinero por impulso emocional, sino después de una evaluación cuidadosa y racional. Este nuevo enfoque le sirvió bien cuando un compañero de trabajo le pidió ayuda para una supuesta emergencia familiar. En lugar de enviar dinero inmediatamente, Octavio pidió ver documentos médicos y habló directamente con el hospital mencionado. Resultó que la historia era falsa, y su compañero estaba tratando de conseguir dinero para apostar. «Mamá», me dijo después de descubrir esa mentira, «hace 2 años habría enviado el dinero sin hacer una sola pregunta. Ahora entiendo que verificar no es desconfiar, es protegerse de personas que buscan aprovecharse de la bondad ajena». Por mi parte, también tuve que procesar mis propios sentimientos sobre lo que había pasado. Durante meses me sentí culpable por haber esperado tanto tiempo para decir algo, preguntándome cuánto dinero habríamos podido ahorrar si hubiera actuado antes. Pero con tiempo y perspectiva, llegué a entender que actué en el momento correcto, cuando tenía suficiente evidencia para ser convincente. Eliseo, el cajero del supermercado que me alertó inicialmente sobre la situación, se convirtió en un amigo querido para nuestra familia. Él y su esposa Marlene nos visitan regularmente, y hemos desarrollado una amistad basada en valores compartidos de honestidad y apoyo mutuo. «Usted sabe, Adelia», me dijo Eliseo durante una de sus visitas, «lo que más admiro de toda esta situación es cómo manejó la verdad. Muchas personas habrían hecho un escándalo, gritado, o buscado venganza. Pero usted simplemente presentó los hechos y dejó que la verdad hiciera su trabajo». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo importante que había aprendido durante todo este proceso, que la dignidad silenciosa es más poderosa que la venganza ruidosa. Nunca busqué lastimar a Celina o a su familia, simplemente dejé de permitir que nos lastimaran a nosotros. Herminia, la vecina que me había dado información adicional sobre la familia de Celina, también se convirtió en una amiga cercana. Ella me ayudó a entender que lo que habíamos vivido no era inusual, que hay muchas familias que sufren este tipo de manipulación, especialmente cuando los hijos son generosos y confiados. Mi compadre trabajaba en servicios sociales, me contó Herminia durante una de nuestras conversaciones, y me decía que este tipo de estafas familiares son más comunes de lo que la gente cree. Hay personas que han convertido la manipulación de familiares bondadosos en una forma de vida. Esta perspectiva me ayudó a entender que no habíamos sido particularmente ingenuos o tontos, simplemente habíamos sido objetivos de personas expertas en explotar las emociones y los vínculos familiares. El impacto económico del engaño fue significativo, pero manejable. Octavio calculó que en total habíamos perdido cerca de $15,000 cuando se incluía mi contribución y algunos préstamos que él había hecho pero que nunca fueron devueltos. Sin embargo, una vez que paró el flujo de dinero hacia esa familia, nuestra situación financiera mejoró dramáticamente. Con el dinero que ya no tenía que enviar mensualmente, Octavio pudo ahorrar para el enganche de una casa pequeña. Me pidió que viviera con él y Regina, pero yo prefiero mantener mi independencia en mi propio apartamento, aunque ahora con mejores muebles y electrodomésticos que él insistió en comprarme. «Mamá», me dijo cuando trajo el refrigerador nuevo, «durante años te vi contar monedas mientras yo enviaba cientos de dólares a personas que no los necesitaban. Ahora es tu turno de tener las cosas que mereces». Regina resultó ser no solo una buena esposa para Octavio, sino también una nuera considerada para mí. Nunca trata de competir con mi lugar en la vida de mi hijo, y siempre me incluye en sus planes y decisiones familiares. La diferencia con la actitud de Celina es tan marcada que a veces me resulta difícil creer que ambas mujeres existan en el mismo mundo. El mes pasado, Regina me confió que están esperando su primer hijo. La noticia me llenó de una alegría pura que no había sentido en años. Este nieto o nieta crecerá en un hogar donde la honestidad y la integridad son valores fundamentales, muy diferente al ambiente de mentiras y manipulación que habría existido si Octavio hubiera permanecido con Celina. «Quiero que nuestro hijo te conozca como la abuela que tuvo el valor de proteger a nuestra familia», me dijo Regina mientras sostenía mi mano. «Octavio me ha contado toda la historia, y admiro profundamente lo que hiciste».
A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera decidido esconderme detrás de esos contenedores de basura para observar a Lorenzo. ¿Cuánto tiempo habría continuado el engaño? ¿Habría Octavio eventualmente descubierto la verdad por sí mismo, o habría seguido siendo explotado indefinidamente? Probablemente nunca sabré la respuesta a esas preguntas, pero lo que sí sé es que el coraje para enfrentar verdades incómodas es una de las responsabilidades más importantes que tenemos hacia las personas que amamos. En estos 2 años, he reflexionado mucho sobre las señales que ignoré durante tanto tiempo. Los pequeños detalles que no cuadraban, las explicaciones demasiado convenientes, la forma en que Celina siempre tenía una historia perfecta para cada situación. Ahora entiendo que mi instinto maternal había estado tratando de alertarme durante meses, pero yo había silenciado esas dudas porque no quería crear conflictos. He aprendido que mantener la paz familiar no debe venir a costa de permitir que la familia sea explotada. A veces, el mayor acto de amor es crear el conflicto necesario para proteger a las personas que más importan. Hoy, a los 69 años, me siento más sabia y más fuerte de lo que me he sentido en décadas. No solo porque ayudé a salvar a mi hijo de una situación destructiva, sino porque demostré que nunca es demasiado tarde para ser valiente, para defender lo correcto, y para proteger a quienes amamos. La experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con dignidad cuando es necesario. Y que a veces, las decisiones más difíciles son también las más correctas, aunque su impacto completo solo se pueda apreciar con el paso del tiempo. Mientras termino de escribir estas reflexiones, puedo escuchar a Octavio y Regina riéndose en la cocina, preparando la cena dominical que compartiremos dentro de unos minutos. Es el sonido de una familia genuina, construida sobre bases sólidas de honestidad y respeto mutuo. Ese sonido vale más que todos los dólares que perdimos durante los años de engaño. Porque al final, lo más valioso que tenemos no es el dinero que podemos dar, sino las relaciones auténticas que podemos construir y proteger. Y eso, nadie puede quitárnoslo jamás.